Muchas gracias, doctora Adriancén. Damos la bienvenida al congresista Miguel Torres, al congresista Javier Velázquez, al congresista Jorge Castro, la congresista Patricia Donaire, la congresista Jenny Vilcatoma, Johnny Lescano y el congresista Violeta. Para terminar las intervenciones, el congresista Lescano. Gracias, presidenta. Saludar al profesor y economista Carlos Adriancén. Fíjese, el 78% de peruanos cree que el Congreso obstruye adelanto de comicios. No está definiendo, no está resolviendo. La primera pregunta al economista Carlos Adriancén. Esta incertidumbre de que el Ejecutivo, el Gobierno, presente un proyecto de ley para adelanto de elecciones en julio de este año y que hasta ahora no se define nada en el Congreso, ¿afecta o no afecta a la economía? Primera pregunta. Y como lo ha dicho el señor Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, cuando se defina la decisión, cuando se esté eligiendo a los nuevos congresistas, esa incertidumbre va a desaparecer. Consecuentemente, en estos momentos sí hay una afectación de la economía porque este Congreso no está definiendo oportunamente si adelantamos o no adelantamos las elecciones. Punto uno, creo que ahí necesitamos su punto de vista desde el aspecto económico. Segundo, he visto en su explicación hablar solamente del golpe de Estado. Y aquí no se está proponiendo ningún golpe de Estado. Esta es una elección más. Una elección de congresistas y de presidentes de forma anticipada, como hizo el presidente Paniagua el año 2000. Qué duda cabe que yo no vi ahí ningún tipo de afectación a la economía. Pero es una elección. El pueblo va a definir. El pueblo va a votar. No va a haber golpe de Estado del Ejecutivo al Congreso. No van a salir los militares con sus tanques como pasó en la dictadura de Fujimori, sino que democráticamente, con las reglas de la Constitución del 93, no con otra Constitución, se van a llevar a cabo las elecciones. Entonces, ahí yo quisiera que me explique por qué habla tanto de golpe de Estado y no de adelanto de elecciones. Salvo que usted considere que esto es un golpe de Estado, que queremos ver su punto de vista. Yo creo que no, pero al hablar de golpe de Estado, nos parece que está insinuando que aquí se quiere dar un golpe en el Perú, lo cual creo que conforme se está desarrollando las cosas, no existe ningún golpe de Estado. En tercer lugar, usted hace algunas aseveraciones, mire usted lo que dice, la toxicidad económica de los golpes y las construcciones asociadas refleja sus ideas políticas y económicas. Yo no sé a qué se quiere referir, le digo que no hay ningún golpe de Estado que se pretenda dar en el Perú. ¿A qué se refiere? No entiendo, ¿no? ¿Cuál es la toxicidad económica de los golpes? Aquí, repito, no hay ningún golpe. Estamos en el Parlamento. Estamos en el Parlamento hablando, con una mayoría que controla el Parlamento. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué toxicidad? No sé, yo quisiera que me explique. La congresista Echeverría me pide una interrupción. Tiene la interrupción, congresista Echeverría. Presidenta, algo que tenemos que aclarar es que cuando se quiebra el régimen constitucional, hay un golpe de Estado disfrazado. Eso es lo que yo entiendo de la exposición que se ha realizado, congresista Johnny, a través de su presidencia. Gracias. Muchas gracias, congresista Sonia Echeverría. Continúen el uso de la palabra, congresista Lescano. Bueno, yo creo que no es así. No es así porque todo estamos discutiendo en el marco constitucional de la Constitución de 1993. Hay un dispositivo en la parte final que adelantó las elecciones del año 2001. Entonces, ¿qué golpe de Estado? ¿Cómo se rompe la Constitución? ¿Cómo se viola? No hay nada de eso. Lo que pasa es que hay un empecinamiento, una terquedad de la mayoría fujiaprista acá que no quiere adelantar las elecciones. Entonces, eso es lo que hay. Ahora, por eso le pediría al señor Adriancén que nos diga, ¿cómo es eso del golpe de Estado? No lo entiendo porque hay, obviamente,
Aquí simplemente un debate democrático que estamos dando en este Congreso. Y bueno, hace referencia al estilo venezolano o boliviano. Podrían terminar consolidando un régimen totalitario con marcado sesgo antilibertades y propiedad privada. Eso ya es un poco especular en el futuro, ¿no? Que piensen que en el futuro el gobierno nuevo va a ser un cambio al estilo venezolano o boliviano. Si todavía no hay nuevo gobierno, todavía nadie ha elegido a los nuevos congresistas, ¿cómo especulamos esto? Si estamos obrando dentro de la Constitución del 93, yo creo que son simples especulaciones. Agrega el profesor Adriansen, basados en la lógica y en nuestra historia económica reciente, podemos anticipar que los efectos económicos de este quiebre en ciernes, con reformas socialistas, mercantilistas, serían negativos. Entonces, tampoco, porque yo no veo ningún quiebre en cierne, simplemente se va a llevar un proceso democrático de elección del nuevo presidente y de los nuevos congresistas. Entonces yo quisiera que me explique esto, si es golpe de Estado. Yo creo que no hay aquí ningún golpe de Estado. Y finalmente le habíamos pedido su opinión sobre el adelanto de elecciones. En la parte inicial de usted dice que no va a dar su opinión sobre el adelanto de elecciones. Ahí así dice, ¿no? Dice, esta presentación no desarrolla un análisis del impacto económico ni del costo-beneficio del proyecto de ley. Solamente dice sobre el lado económico de los golpes de Estado y las constituciones políticas peruanas recientes. Lo cual no se está discutiendo en este Congreso. Lo que estamos discutiendo es adelanto de elecciones, profesor Adriansen. Díganos si cómo afecta, no afecta, si afecta, eso es lo que queremos saber. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Lejano. En primer lugar, le voy a decir que yo soy invitado para hablar del tema que he dicho, no para hacer un coste-beneficio. No haría tiempo para eso. Usted me habla de cómo puedo hablar de que pudiera haber un golpe de Estado en ciernes. Mire, en Venezuela pasó la foto parecida, el retroceso desde los 60, del campeón de la libertad y de la estabilidad democrática de América Latina, pasó a este régimen genocida, pasito a pasito, como diría la canción que hasta hace poco estuvo de moda, despacito. Un segundo, solamente para redondear la idea. En el Perú hay indicadores. La situación económica del país no solo refleja esta discusión reciente, hay retrocesos en política económica de corte mercantilista como lluvia de millones. Hablar de que se respete el modelo económico acá es un acto de desinformación, diría yo, y por lo tanto yo veo un vector. Y cuando veo a mi Congreso discutir una iniciativa presidencial de adelanto de elecciones, si esta marcha sigue el vector constitucional, como siguió los otros retrocesos llamados reformas políticas, retrocesos a las libertades, y si ustedes votan porque está bien el adelanto, no hay nada parecido a un quiebre constitucional. Otros juristas, yo no soy jurista, dicen que esto implica un quiebre, que el presidente no es constituyente. Si esto fuera así, esto sería nocivo. Los quiebres constitucionales o golpes, yo no llamo amarillo patito, no, amarillo. Los quiebres constitucionales son golpes. Y la evidencia de golpes es variopinta. Y lo que no es variopinta es que los golpes que comienzan a erosionar derechos de propiedad y erosionar libertades políticas tiene cola de león, nariz de león, melena de león, y por lo tanto yo me atrevo a especular, como usted dice, que tal vez congresista sea un león. Pero si ustedes prevalecen ideológicamente en este Congreso y ganan la justificación apegadita ley de las nuevas elecciones, voy a tener que ir a votar por alguno de esos, o de repente ni voy a votar, pero eso es parte de mis libertades. Yo estoy aquí como un profesor que defiende las libertades políticas de la gente. No me gustan estas reformas que me dicen por quién votar. No. Se trata de entender que el progreso o la riqueza de las naciones tiene que ver con el respeto a la propiedad de la gente que vive en Isabel la Católica y en cualquier lugar que se invierta en ese país, y por respeto a mis libertades políticas. Y yo sí tengo evidencia concreta de erosión. Así que me atreví a decir eso, por eso. Le agradezco muchísimo su pregunta. La pregunta que quiero. Congresista una interrupción. Lescano, sí, la congresista Vilcatoma había pedido una interrupción, Sí. Había pedido la palabra para finalizar, así Sí, que si usted... yo quería hacerle solamente una interrupción
Le está dando la interrupción congresista Vilcatoma, entonces, sí. No, es interrupción congresista Lescano. Sí, sí. Yo creo que comparar al Perú con Venezuela es pues una situación que insostenible, ¿no? Profesor, usted es un profesor serio de la UPC, usted no puede decir eso. Más aún, que le hago recuerdo, pero si todos los peruanos saben, aquí creo que tenemos 1 millón de venezolanos que han venido. Lescano, a través de la presidencia, a través de la presidencia, tenemos casi 1 millón de venezolanos que están en el Perú, porque saben que este Perú es distinto a Venezuela. Entonces son cuestiones forzadas que se quieren hacer y se pretende hacer creer que vamos a llegar al estilo de Venezuela. Si está usted viendo que la realidad es otra, porque aquí han venido los venezolanos a vivir buscando ayuda. Entonces eso de que vamos camino a Venezuela, pura especulación, meter miedo a la gente, ¿no? Y lo otro, acabo de decirle, que es un simple adelanto de elecciones, no es un golpe de Estado. Y usted habla en toda su exposición de golpe de Estado. Y eso es pues irreal, eso es, digamos, una falacia. Congresista Lescano, nuevamente, no se dirija al invitado, sino a través de la presidencia, por favor, y con respeto. Al profesor Adriancén, no, con quien hemos debatido varias veces. Hemos debatido muchísimas veces con el profesor Adriancén y conocemos el debate. De tal manera que yo le replico eso a la exposición que se ha permitido hacer. Gracias. He tenido el honor de discutir antes con el señor Lescano, tenemos posiciones encontradas en toda dirección, pero yo quiero responderle. Primero no soy vocero de la destacada institución en la que trabajo. En las universidades peruanas hay libertad de cátedra. Cuando me pide la congresista que participe en esta reunión es para servir. No, yo no he puesto sus susceptibilidades donde están. En ningún momento he dicho que el Perú es Venezuela, a pesar de la cantidad de venezolanos que tenemos. Pero las lecciones que nos deja Venezuela pasan por entender que la erosión de las libertades políticas en Venezuela trajo la erosión de la libertad económica y el hundimiento venezolano. Eso sirve para este Congreso, para el Congreso ecuatoriano, para el Congreso canadiense, para el que sea. Y yo honestamente digo, le planteo mis hallazgos. No le gustan. Los respeto, señor congresista, de repente usted tiene la razón, pero yo lo que digo lo puedo probar. Los profesores de la UPC probamos lo que decimos. Que si no le gustan, está muy bien, es maravilloso. Si este desenlace se da apegadito a la ley y no hay un quiebre del ordenamiento, usted tendrá la razón. Pero hay muchísimos juristas que ustedes con los que van a discutir que encuentran que esto es un quiebre, que el presidente no tiene por constitución opciones o iniciativa constituyente. Pero eso es algo que yo no le puedo discutir porque de esto, congresista, no sé. Entonces de aquí me callo, solo digo mi opinión como ciudadano de a pie, como persona que va a tomar un taxi a la salida. Muchísimas gracias por su pregunta. Gracias, doctora Adriancén. Y la última intervención es de la congresista Vilcatoma. Muchas gracias, presidenta. Rescatando lo último que nos acaba de decir el doctor Adriancén, el respeto de las libertades. Hay que dejar constancia, señora presidenta, que toda aquella persona que emita una opinión, ¿no?, que va en contra de este adelanto de elecciones es pasible de algún tipo de agravio. Nosotros tenemos aquí invitados que por su especialidad nos van a brindar, ¿no?, su opinión. No podemos traer invitados para que se tengan que defender de los congresistas que no se encuentran de acuerdo, ¿no?, con esta posición que tenemos del no adelanto a las elecciones. Entonces, ese es el primer rasgo que debemos identificar como en el que las libertades en este momento están siendo ya restringidas en el Perú. Vayamos a los hechos. Se está rompiendo el orden democrático que establece la Constitución, que cada 5 años se va a llevar a cabo una elección presidencial y congresal. Así se ha determinado el año 2016, se ha llevado a cabo una elección, hemos sido nombrados los congresistas y han sido nombrado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ese orden constitucional se ha seguido y se está ejecutando. Dicen, no hay un quiebre, no hay un golpe. Por supuesto que hay un golpe, señora presidenta. Y para ello basta hacer un recuento de los hechos que estamos viviendo. ¿Cuántas amenazas de cierre de Congreso hemos vivido desde el año pasado? Desde julio del año pasado. La primera reforma que se planteó del sistema de justicia sirvió
de fachada para introducir el primer golpe contra los congresistas, la no reelección. Es decir, el atentado hacia el Congreso es sistemático en el tiempo. Primer atentado contra la libertad de ser elegido y elegir congresistas, no reelección de congresistas camuflado en una reforma de justicia que no tenía una injerencia directa para poder disminuir la corrupción, si de materia de reforma de la justicia se trataba. Segundo momento, donde también se amenazó al Congreso con un cierre, cuando se presentó la reforma jurídica, la reforma política, en la cual directamente, ¿qué es lo que quería el gobierno? Reducir la inmunidad, debilitar la inmunidad, flexibilizar la inmunidad, pero que estuvo galopante siempre desde la misma persona del presidente. Si no lo cambian, si no me debilitas a los congresistas, si es que no aseguro que en el futuro voy a tener a congresistas que no van a poder ejercer su función de control y de fiscalización, cierre de Congreso. ¿Cuántas veces el mismo presidente nos amenazó con un cierre de Congreso disfrazado con una cuestión de confianza? Un hecho concreto, real, el mismo ministro Vicente Ceballos, días previos al debate en el Pleno del Congreso del tema de la inmunidad y del resto de temas de la reforma política, ¿qué nos dijo? Que la carta para el cierre del Congreso el presidente la tenía lista. Es decir, el vocero del gobierno lo confirmó. Entonces este gobierno, amenazado por un cierre, tuvo que debatir, tuvo que salir adelante. Y un hecho concreto que obviamente va a ser objeto de valoración más adelante, cuando tengan que irse a la cárcel todos aquellos que están promoviendo este quiebre democrático, es que este Congreso tuvo que aprobar la interposición de la demanda constitucional de competencia. Es decir, que aquí se ha aprobado que se consulte al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo puede o no puede observar una norma de rango constitucional. ¿Y por qué lo hicimos? Porque era escandaloso el rumor del cierre del Congreso. Pregunta, ¿estamos ante un golpe de Estado? Por supuesto que sí, porque el quiebre democrático ya se dio, todas las acciones están destinadas. Voy a continuar, congresista, y al final, o voy a evaluar si le doy la interrupción. Entonces, estamos, recuerde usted, en el ejercicio de las libertades. Pero usted nos está amenazando con cárcel. Congresista, permítame, está haciendo uso de la palabra de la congresista. Entonces, cuando las personas que están promoviendo el quiebre democrático tengan que ser investigadas y probablemente van a terminar presas, se va a valorar, señora presidenta, que de manera permanente, luego incluso de que este Pleno ha aprobado la interposición de la demanda competencial, se continúa con la misma amenaza. Nueva reforma que tenemos, con el cuento de luchar contra la corrupción, lo cual es una farsa. Este gobierno es cómplice de Odebrecht. Este gobierno no quiere expulsar a Odebrecht. Este gobierno le ha dado un marco legal para que se le cobre una reparación civil irrisoria. Con ese cuento, ahora nos vienen a decir que la reforma política con el adelanto de elecciones para congresistas y para presidentes es la luz. Nada más falso, señora presidenta, porque ¿qué estamos viviendo en este momento? El tercer golpe directo al Congreso. ¿Y qué se acompaña al lado? El cierre del Congreso. Y el presidente el domingo nos amenazó otra vez. Dice que está evaluando la interposición de la cuestión de confianza. O sea, otra vez los congresistas amenazados con un posible cierre, tenemos que sacar y aprobar esta propuesta del legislativo. Súmele a ello, señora presidenta, un accionar sistemático que es la campaña psicosocial de demolición. Lo que no haces con el tanque, lo estás haciendo con los medios de comunicación que han generado ya una campaña de demolición. Entonces, hay hechos concretos, señora presidenta, hechos, le hablo de hechos que respaldan la posición del doctor Adriansen. Estamos frente a un quiebre democrático, a un golpe. Quien quiere ser presidente de la República y es candidato, es el primero que tiene que respetar la Constitución. O sea, los que quieren ser candidatos son los que primero van a promover esta modificación. Considero que es antiético. Pero finalmente, vayamos a ver los antecedentes, para terminar, señora presidenta.
respecto al respeto de la Constitución de quien está promoviendo este golpe, el señor Martín Vizcarra. ¿Tiene antecedentes en otros temas de inobservar la Constitución, de despreciar la Constitución? Sí. Él se mantuvo como gerente de operaciones de su empresa C&M Vizcarra ante los registros públicos hasta el 8 de agosto del año 2018, que dice la Constitución, incluso desde cuando era ministro, que él no podía integrar ninguna empresa. ¿Qué podemos decir? O sea, al presidente, al ministro, al vicepresidente, no le interesa la Constitución. Entonces, planteamientos como este, y peores, se le van a ocurrir. Se le van a ocurrir porque lo que quiere es romper el orden democrático y con ello llevar adelante sus propuestas antojadizas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Una cuestión de orden. Solo un comentario que es en defensa de usted. Una pequeña cuestión de orden. Cuestión de orden, congresista. Sí. Invoque, por favor, el artículo del reglamento. No lo tengo sobre acá el el reglamento, plantea... pero es una cuestión de orden que tiene que ver ya con nuestra libertad individual, señora presidenta. Congresista, las cuestiones de orden, de acuerdo al artículo 59 del Congreso, exigen que usted cite el artículo del reglamento. Artículo segundo de la Constitución y artículo primero del reglamento del reglamento del Congreso. Artículo 1. ¿Qué se ha infringido con respecto al artículo 1 del reglamento? Se ha infringido la libertad individual porque la congresista Vilcatoma dice que va a meter a la cárcel a todos los que estamos en contra de su posición. Gracias, congresista. Y estamos adelantando la elección. Entonces yo quiero dejar constanciado. No vaya a ser que mañana nos metan a la cárcel. Gracias, congresista Lescano. Doctor Adriansen, para que termine, por favor. A ver, en primer lugar, mi respeto por todos los congresistas, cualquiera sea su posición. Quiero enfatizar que yo no tengo posición congresista respecto a un asunto jurídico, no soy abogado. Yo he sido invitado para hablar de los efectos de golpes y de constituciones, y lo único que he hecho es hablar sobre ello. Si ustedes establecen una conexión, mi pregunta final se refiere al hecho, o mi comentario final, de que mucha gente teme de que, y con fundada correlación, de que esto pudiese llevar a un quiebre del ordenamiento. El quiebre del ordenamiento, donde yo puedo opinar, congresista Lescano, es nocivo. Si después de esta bonita conversación ustedes se ponen de acuerdo y deciden hacer el adelanto de elecciones y sale elegido el señor Perico de los Palotes, esto será siguiendo el orden constitucional. Esto está bien, pero si alguien después de eso hace jugadas forzadas, los analistas de riesgo y los analistas en general no tenemos necesariamente una posición que defender, no, decimos lo que encontramos. Y usted ha visto una posición o una exposición que le muestra que, caray, hay correlaciones significativas entre las constituciones y las variables económicas. Le agradecería mucho que lo tome en cuenta. Que tengan todos un espléndido día. La Presidencia y la Comisión de Constitución agradecemos al señor Carlos Adriansen Cabrera por su brillante exposición esta mañana y nuevamente insistimos, las posiciones de los invitados tienen que ser respetadas. Ellos vienen a contribuir con la nación, a contribuir con el debate y como muy bien dijo el doctor Adriansen acá, no se trata de descalificar al mensajero y descalificar su posición. Cada uno tiene derecho, todavía vivimos en un país democrático, gracias a Dios, y lo vamos a defender. Gracias, doctor Adriansen, por su participación esta mañana.